Permítame compartir con ustedes en esta noche un tema, continuando con la serie precisamente que tiene que ver cómo construir, cómo fortalecer un liderazgo sólido. Hoy quiero compartir con ustedes el tema de ser un líder resiliente. Un líder resiliente. Diga conmigo, líder resiliente. Resiliente. Quiero por favor que abra su Biblia rápidamente en Job capítulo 1 del 15 al 22. Usted conoce bien la historia. Vamos a leer probablemente el corazón de lo que le sucedió a este gran siervo del Señor. Dice la palabra del Señor: acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que yo hablaba, vino otro que dijo: tus hijos estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darle la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Oremos, iglesia, por un instante. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te exaltamos, nombre que es sobre todo nombre. Hoy venimos con el corazón dispuesto a escuchar tu voz una vez más. Háblame, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Yo quiero salir de este lugar desafiado, animado, consolado, retado, de acuerdo a tus propósitos, Señor, que son eternos. Gracias, Señor, por permitirme estar en esta noche junto a mis hermanos, Señor. Glorifícate en gran manera. En Cristo Jesús oramos así. Amén y amén. Vamos con la introducción. Escuchen, mis amados hermanos. Job es sin duda un buen ejemplo de resiliencia. Un buen ejemplo de resiliencia. Su nombre en hebreo es Iyov, que significa aquel que soporta penalidades, y también se resume como resistente. Su familia estaba constituida por su esposa, sus 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Se le reconoce a Job como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En ese sentido, tomando como referencia a Job, podríamos conceptualizar la resiliencia de la siguiente manera. Resiliencia es descrita como soportar, es descrita como adaptarse, recuperarse, sobreponerse, prevalecer y reanimarse. La palabra resiliencia se ha puesto de moda de un tiempo a esta parte. Y de hecho, si algo yo quisiera en esta noche es que podamos
a la luz de las Escrituras, siguiendo el modelo de Job, como ejemplo de resiliencia, que podamos aprender o repasar en esta noche algunas características de alguien resiliente. Alguien que puede sobreponerse, reanimarse, recuperarse. Alguien que puede prevalecer. Alguien que puede adaptarse frente a las circunstancias difíciles. Alguien que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en el nombre del Señor ha sabido levantarse. ¿Cuánto decimos amén? En el nombre del Señor ha sabido levantarse. Permítame, por favor, explicar una historia muy breve. Fíjese en la imagen a continuación. Esta es la historia o una práctica muy conocida japonesa que se llama kintsugi. Esta práctica japonesa podría ilustrar mejor lo que realmente es alguien resiliente. Resulta que hace muchos años un emperador japonés mandó a reparar una taza muy valiosa que se le había caído de manera involuntaria. Los artesanos de aquel entonces intentaron repararlo y no veían ninguna forma cómo hacerlo. Así que un grupo de otros artesanos se juntaron y no se les ocurrió mejor idea de poder cubrir esas grietas, eso dañado, eso partido con polvo de oro, con la única intención de poder hacer que esas grietas, eso dañado pueda mostrarse de tal manera que ahora lo más importante eran esas grietas. Lo que más se resaltaba eran esas grietas, pero no cualquier grieta, sino con polvo de oro. Y eso me hace pensar que muchas veces Dios trabaja así con nosotros, que en el medio del proceso, en el medio de las dificultades, en medio de las circunstancias complicadas, y donde uno hace esfuerzo humano, donde uno de pronto intenta levantarse pensando que lo puede hacer a su manera, necesitamos la intervención de Dios, que en medio de nuestras grietas, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de lo que podamos pasar, Él que nos sostiene, Él que puede ser capaz de reparar todo aquello que se ha dañado, es capaz de convertir eso que para el mundo puede ser quizá lo más difícil, lo más terrible. Él puede hacer nuevo todas las cosas. Él puede ayudarnos a levantarnos aún en medio de las grietas, aún en medio de las circunstancias complicadas. Él nos puede hacer verdadero ejemplo, testimonio de resiliencia, no a nuestra manera, sino con su intervención. Es la única forma que podemos salir airosos en el nombre del Señor. ¿Cuánto dicen amén a eso? Por esa razón, permítame compartir cuáles son esas características que todo líder debería tener. Pero al fin y al cabo todos deberíamos tener como hijos de Dios en medio de las circunstancias difíciles. ¿Qué nos hace evidenciar que somos resilientes? Y podría enumerar, mis amados hermanos, otras características más, pero he seleccionado 3 características. Vamos en ese sentido al punto número 1. Punto número 1. Un líder resiliente adora a Dios. ¿Cuánto decimos amén? Un líder resiliente adora a Dios. En el versículo 20 nos dice: entonces Job se levantó. Note esto, por favor. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra, y diga conmigo, y adoró. Diga conmigo, adoró. Y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré
allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sabe? Escuche esto, por favor. Job entendió que la mejor forma de enfrentar lo que le sucedió era adorando y confiando en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Adorando y confiando en Dios. Escuche, no hay nada mejor que rendirnos al Señor en tiempos de prueba, pues Él siempre estará dispuesto a sostenernos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Él quiere, Él desea, su único anhelo, su anhelo es que usted y yo, en medio de las circunstancias, cuando de pronto estamos siendo probados, estamos pasando por dificultades, lo que Él desea es que tú y yo vengamos a Él y nos rindamos y dejemos que Él nos abrace. Dejemos que Él nos sostenga. Dejemos que Él nos siga moldeando y perfeccionando para la gloria y honra de su santo nombre. ¿Sabe? Adorar a Dios es mi reconocimiento pleno de mi dependencia total en Él. Es ese reconocimiento pleno de mi dependencia total en Él. Job lo sabía. Job lo sabía. Job, y ya hemos descrito toda la situación que a él le tocó vivir. ¿Sabe? Escuche esto, por favor. Cuando tú y yo nos encontramos en circunstancias difíciles, cuando tú y yo somos probados, cuando tú y yo estamos de pronto caminando por valle de sombra y de muerte, como decía el salmista, tenemos que recordar que si hay algo que a Dios le agrada, es que tú y yo nos acerquemos a Él. Y venimos a Él y le decimos: Señor, aquí está mi vida, yo te adoro, yo te exalto, yo te alabo con todo mi ser. Qué difícil es adorar al Señor en medio de una prueba. Mi pregunta es: ¿estás pasando algún problema? ¿Estás pasando alguna circunstancia difícil? ¿Estás pasando alguna situación complicada que está probando tu fe? ¿Cuál es nuestra actitud? Y ahí es donde cada uno de nosotros, mis amados hermanos, tenemos que recordar que no hay nada mejor que venir ante Él, postrados delante de Él, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Adorar a Dios. ¿Sabe? La adoración más sublime y que le agrada a nuestro Dios es cuando, a pesar de todo y aún de lo que ha perdido o está perdiendo, usted y yo somos capaces de levantar nuestras manos al cielo y decir: papá, yo te alabo, yo te exalto, Señor. Tú eres el todo suficiente. No necesito nada más, solo necesito de ti. Solo necesito de ti. Y quiera Dios, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros, cuando nos encontremos en situaciones adversas, seamos capaces de levantar nuestras manos al cielo, de venir con el corazón más humilde para decir como Job: Jehová, tú quitaste, Jehová, tú diste, pero aún con todo, Señor, tu nombre sea bendito eternamente y para siempre. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos somos capaces de decir eso en el nombre del Señor? Segunda característica, segunda marca, o como quisiéramos llamarlo: no solamente adora a Dios, sino acepta la soberanía de Dios. Acepta la soberanía de Dios. Vaya conmigo en el verso 9. Dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad?
Maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Wow, qué testimonio más extraordinario. Sinceramente me inspira, me bendice las palabras de Job. Que aún su familia, su esposa que estuvo a su lado, viendo lo que le estaba pasando, fue capaz de renegar y al punto de incitar a Job en maldecir a Dios, en quejarse, en renegar. Pero sabe, Job la tenía clara. Job entendió que la soberanía de Dios tiene que ver con saber aceptar lo que decida, lo que Dios decida sobre nosotros, con la actitud correcta, entendiendo que todo es, diga conmigo, propósito. Todo es con un propósito. Y aun cuando no lo entendamos ahora, escuche, aun cuando no lo entendamos ahora, todo obra para bien. ¿Cuántos dicen amén? Todo obra para bien. Permítanme repetir lo que Job dijo: que pues recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Sabe? Job pudo haber tirado la toalla. Pudo haber dicho: ya no puedo más, ya no quiero más, ya no quiero continuar, como muchas veces a nosotros nos ha pasado. En medio de todo lo que le pasó, sin embargo, se mantuvo íntegro hasta el final. Y sabe, integridad es la coherencia de lo que pienso, digo y hago. Si tú y yo estamos dispuestos a adorar a Dios en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias más difíciles que nos toca vivir, y somos consecuentes en adorar a Dios, entonces también seremos consecuentes en aceptar lo que Él decida. Cuando vienen los problemas en casa, cuando de pronto la economía falta, te sale, no sé, de pronto te despiden del trabajo, viene la enfermedad, algún familiar de pronto enferma gravemente, de pronto los hijos se van de casa, o de repente las relaciones con tu esposa o con tu esposo se pone a prueba nuestra fe. Y ahí es donde, en el nombre del Señor, aun cuando de repente hay cosas que no entiendo, tengo que ser capaz de aceptar que Dios sabe lo que hace. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tengo que recordar que Dios sabe lo que hace. ¿Sabe? Escuche. El sufrimiento muchas veces es parte del proceso para nuestra vida. Jesús dijo, y tiene que recordarlo: en el mundo vamos a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le da un fuerte aplauso al Señor Todopoderoso. No solo adora, sino acepta. Dile que está a su lado: acepta la soberanía de Dios. Dile: acepta lo que Él decida. Pastor, pero ya no puedo más. Pastor, pero ¿qué hago? Pastor, estoy sufriendo. Pastor, la verdad es que me siento tan desanimado. Le oro al Señor, vengo y soy un fiel servidor. Escuche, mi hermano, no hay nada mejor que en silencio aprender a escuchar a Dios. No hay nada mejor que en medio de esa circunstancia, y lo digo de manera figurativa, agachar la cabeza y decirle: Señor, yo sé que tú tienes un plan mejor. Yo sé, Señor, que tus pensamientos son más altos que los míos. Aceptar la soberanía de Dios
no es cosa sencilla. Y más cuando de pronto vienen noticias inesperadas. Usted sabe mi historia. Probablemente ha sido la prueba más dura que me ha tocado vivir. Pero sabe, tuve que aprender que en medio del proceso aceptar que Cristo siempre tiene un propósito. Y sus planes son eternos. Él nunca falla. ¿Sabe? Escuche bien lo que le voy a decir. Cuando uno aprende a aceptar la soberanía de Dios, ¿sabe lo que pasa? Usted siente el abrazo del Padre. Usted siente el abrazo de nuestro papá. Usted siente que Dios nunca está ausente, Él es omnipresente. Usted empieza a recuperar, ¿verdad? Ese ánimo, aun cuando de pronto pareciera que todo está perdido, pero en el nombre del Señor, Él es capaz de levantarnos. Él es capaz de decirnos: hijo mío, no estás solo, hija, no estás sola, confía en mí, yo sé lo que hago, sigue confiando, sigue creyendo, porque yo tengo un propósito contigo, tengo un propósito con tu familia, tengo un propósito con tu matrimonio, tengo un propósito con tu trabajo, yo sé lo que hago, sigue confiando en mí. Así es como trabaja el Señor, así es como obra nuestro Señor. Por eso a Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. ¿Cuánto dicen amén? No solamente tenemos que ser capaces de adorar a Dios en tiempos de prueba, en tiempos de circunstancias difíciles, para poder esforzarnos, o mejor dicho, fortalecernos o levantarnos y ser resilientes. No solamente tenemos que aceptar la soberanía de Dios. Punto número 3. Sirve a Dios en tiempos de prueba. Sirve a Dios en tiempos de prueba. Wow, Job es un hombre que Dios lo usó para inspirarnos en este tiempo. Mira lo que hizo en verso 10. Después de todo lo que pasó, miren cómo Dios obró en la vida de Job. ¿En qué momento operó el milagro? ¿En qué momento? ¿Sabe cuándo? Dice el verso 10: y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Él hubo orado por sus amigos. Cuando él hubo orado por sus amigos. Escuche. Job comprendió que en medio de la angustia o de la aflicción podía ser útil en las manos de Dios. Job que entendió que en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, en medio de lo más difícil que estaba viviendo, oiga, lo había perdido todo. Tenía una lepra que era considerada en aquel entonces maldita. Nadie se le podía acercar a alguien así. De hecho, no solamente había perdido toda su familia, sino era despreciado. Pero sabe, Dios es tan maravilloso que por su gracia y su misericordia es capaz de usar nuestras vidas, aunque el mundo diga, o el diablo crea, aunque el mundo crea que no servimos, o de repente no tenemos valor. ¿Sabe lo que hace Dios? Dios nos ayuda a recuperar nuestro valor para ser útil en sus manos y glorificar su santo nombre aún en medio de tiempos difíciles. ¿Sabe? No solo le pidamos a Dios que cese nuestra prueba, y claro que Él lo puede hacer. Claro que Él lo puede hacer, mi hermano. Claro que sí. ¿Sabe? No solo le pidamos a Dios que cese nuestra prueba, sino que nos ayude a pasar la prueba. En otras palabras, que nos ayude a ser resilientes, que nos ayude a resistir, que nos ayude a perseverar, que nos ayude a poder aceptar y creer que Dios tiene control y nunca ha perdido control. Escuche,
No solamente tenemos que pedirle eso al Señor, sino que nos ayude a continuar amándolo y sirviéndole a tiempo y fuera de tiempo. Qué maravilloso es ver a enfermos orando por enfermos. Oiga, eso sí, es increíble. Qué tremendo es encontrar a gente, a servidores, que aún en medio de sus circunstancias no ha bajado la guardia. Todo lo contrario, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, escuchen bien lo que les voy a decir. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos nacidos de nuevo, no somos de los que retrocedemos, sino aquellos que avanzamos por fe mirando al Señor, porque Él está en control, pase lo que pase. Escuche, en el verso 16 dice algo tremendo, porque fíjese, reitero, Dios obró cuando Job fue capaz de servir, de orar por sus amigos en medio de sus circunstancias. Y miren lo que pasó. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Oiga, permítame darle un consejo con mucho amor. Cuando viene la prueba, cuando vienen las circunstancias, ahí es donde cada uno de nosotros, donde somos probados naturalmente, ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que ser capaces a confiar en el Señor, independientemente del servicio que tú realizas. No bajes la guardia, sigue adelante en el nombre del Señor. Y sabe, le digo algo más. Aunque Dios de pronto no complete, escuche esto lo que le voy a decir. Aunque Dios de pronto no le dé aquello que tanto anhela, de pronto usted dice: pastor, sí, claro, entiendo, tengo que servir al Señor, pero también espero que Dios de alguna manera obre en mi familia. Pastor, no sabe cuánto tiempo estoy orando por esto. Escuche, siga confiando, porque aunque Dios no complete ese milagro o no obre con aquello que usted está pidiendo aquí en la tierra, con toda seguridad, Dios obrará de una forma sorprendente allá en los cielos, en la eternidad. Tiene que creerlo, porque así es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios todopoderoso. Dile que está a su lado: sigue sirviendo en todo tiempo. Dígale: sigue sirviendo en todo tiempo. Le puedo asegurar que muchos de nosotros hemos sido probados, pero una cosa sí le puedo decir en esta noche: Dios nunca pierde el control. Le puedo asegurar que aunque usted se siente de pronto muchas veces vacío, sin fuerza, sin ganas de seguir, le puedo asegurar que en medio de las circunstancias más difíciles, eso de pronto que para usted puede ser pero muy difícil, muy complicado, sabe, Dios siempre estará allí con usted, en tanto sigamos confiando en su poderosa mano, que Él sabe siempre lo que hace. Escuche, Job sin duda fue un ejemplo de resiliencia. Tal vez mi pregunta para usted, en medio de esta situación que de pronto está quejando, de pronto está a punto de querer abandonarlo todo, mi pregunta para usted es: ¿está acercándose a Dios? ¿Está viniendo a Dios?
Le está diciendo: Dios, ayúdame. Y ahí es donde quiero, a manera de conclusión, mencionar lo que el apóstol Pablo dijo. Conclusión. En 2 de Corintios capítulo 4, el verso 8, el verso 9. ¿Podemos leerlo todos juntos? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Puede usted y yo? ¿Podemos usted y yo? Amén, gloria al Señor. Aplauda si quiere hacerlo. Podemos estar usted y yo en la peor situación de nuestra vida, humanamente hablando, pero ¿sabe? Nunca destruidos, nunca abandonados, nunca angustiados, nunca desesperados, porque quien nos sostiene es el Dios Todopoderoso. ¿Sabe? Puede que usted esté ante la peor noticia que ha golpeado certeramente su corazón, pero una cosa tiene que saber, o una cosa tiene que recordar: que Dios nunca pierde el control. ¿Cuánto decimos amén? Por esa razón, Dios nos ayuda a ser resilientes en el poder del Espíritu Santo. Por eso el desafío permanente en medio de los tiempos difíciles es: diga conmigo, adora a Dios, acepta la soberanía de Dios y sirve a Dios en tiempos de prueba. ¿Cuánto dicen amén? Pregunta. De estos 3 desafíos, ¿en dónde más necesita crecer? Tal vez es de los que dice: pastor, cuando vienen las pruebas, no tengo ganas ya de congregar, ni ganas da de cantar a mi Señor como lo hacía antes. O de repente es usted del que dice: no, de todas maneras tenemos que revertir esta situación. Dios tiene que contestar lo que le estoy pidiendo. Dios tiene que hacer. No puede ser que Dios sea indiferente. Tal vez necesita aceptar que aun cuando no entienda ahora, aun cuando no comprenda lo que está pasando ahora, de seguro que el propósito que Dios tiene con usted es mayor y hasta mejor. ¿Cuántos dicen amén? Pero tal vez es de los que dice: pastor, será mejor que haga un alto en mi servicio. Será mejor que deje de hacer lo que estaba haciendo. Será que hable con mi pastor, o de repente hable con mi líder y le diga: quizá más adelante. Cuando allí es donde necesitamos ejercitarnos en un servicio, pase lo que pase, cueste lo que cueste, confiando en ese Dios que cumple sus promesas y sus propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, Dios es poderoso, pero también es soberano. Nunca voy a dejar de recordar aquello que mi pastor me repetía en tiempos de prueba: Paul, Dios es poderoso, pero también es soberano. Él sabe lo que hace. Y mi hermano querido, con el corazón más humilde vengo delante del Señor a decirle: siga confiando, siga adelante. ¿Se acuerda de la ilustración que hice al inicio de esa cerámica rota con grietas? ¿Sabe? Así es como trabaja Dios. Cubre nuestras heridas, venda nuestras heridas. ¿Sabe? ¿Sabe para qué?
para hacernos mejores, para hacernos más resplandecientes, para dar testimonio, porque lo que hoy es tu prueba, mañana será tu testimonio. Porque lo que hoy puede ser difícil, mañana será de bendición para otros. Porque lo que Dios está haciendo en ti, y aunque no lo entiendas, tal vez Dios por medio de ti o a través de ti haga milagros, impacte vidas, impacte corazones. Porque Dios no es Dios de casualidades, Dios es Dios de propósitos. Él es un Dios que sabe lo que hace. Por esa razón yo le animo en el amor del Señor. Venga delante de Dios una vez más y dígale: Dios, aquí estoy, me rindo ante ti. Ayúdame a resistir. Ayúdame a resistir. Ayúdame a soportar. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor en esta noche? Póngase en pie en el nombre del Señor. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.